Muchas gracias, doctor Pavón. No sé si voy a tener la oportunidad de poder dialogar un segundo con el doctor Pavón, que tenía algunas inquietudes. A ver, el equipo técnico, o definitivamente ya se nos fue el doctor Camilo. Bueno, entonces parece ser de que ya el doctor Camilo se fue. Bueno, entonces seguimos con nuestro panel que tenemos programado para el día de hoy. Le doy la entrada a nuestro amigo y compañero André Chávez nuevamente, que va a actuar de moderador en este panel que tenemos con varias organizaciones que están trabajando sobre el tema de la movilidad urbana. Entonces, a ver si el equipo me da la entrada para el doctor Chávez. Doctor, Gracias. doctor Gracias. Andrés. Entiendo Gracias. que ya los panelistas están preparándose para ingresar. El doctor Pavone tenía un compromiso, entonces nos va a dejar ahí un espacio importante, pero bueno, usted que fue viceministro, yo creo que ahí hay unos temas muy interesantes que ha venido impulsando la cartera del viceministerio y ha sido el transporte multimodal, ¿no? Creo que Colombia, y lo mencionaba Eduardo Berens en su presentación, muy interesante, por cierto, es cómo hace ya varias décadas abandonamos unos modos de transporte muy importantes. Recuerdo la línea férrea que tenía el país en el suroccidente y en el valle, cómo era importante en el desarrollo económico en la década de los 60, ¿no? Y anteriores. Y recuperar eso es muy importante porque además ese transporte, por ejemplo, en el caso del transporte férreo, que aumenta de manera significativa las capacidades de transporte, pues son hoy en día, bueno, y siempre han sido eléctricas, ¿no? De manera que eso me parece que es fundamental. Y también le están dando continuidad a algo que usted inició, doctor Chávez, que fue el Fondo de Reposición para los Vehículos de Transporte de Carga. ¿No? Me parece que eso es fundamental, de que el gobierno haya llegado a un acuerdo con los mismos transportadores para que los recursos provengan de las operaciones que ellos mismos están generando. Creo que eso es un punto bastante positivo. Eso va a asegurar, digamos, que tengamos fondos para la reposición de una flota que acusa pues una obsolescencia bastante alta y que lo amplíen también a los vehículos de carga de menos de 10.5 toneladas. Entonces yo creo que quería destacar ese tema. Y otro es la reglamentación de motos. Lo mencionaba el doctor Berens, también la problemática que estamos enfrentando a nivel de país con el fenómeno del incremento de las motos en las ciudades. Esa preocupación, digamos, que manifestaba Berens de que la gente se está bajando el transporte público, pues claramente se ve es que se están bajando el transporte masivo y se están montando en moto, ¿no? Entonces hay que ver cómo se crea una política pública pues para que ese transporte público no lo estén desestimulando otros modos de transporte. Entonces, pues, quería hacer esos comentarios, doctor Chávez. Fantástico, fantástico, Oliverio. Pues su señoría es una persona de amplio conocimiento en estos temas de movilidad y como estamos ingresando al panel sobre los retos para lograr el desarrollo sostenible de las ciudades en materia de movilidad, yo también quisiera aprovechar su presencia para que una vez se vayan conectando todos nuestros
panelistas, escuchar su opinión sobre un tema provocador e inmediatamente procedo a hacer la presentación de todos los panelistas que ya los veo conectados. Pero antes de eso quisiera simplemente escuchar una opinión suya respecto de una preocupación que viene surgiendo en el sector y que en varias oportunidades tuvimos con algunos de las agremiaciones que discutir. Y es hasta dónde parte de la problemática de la movilidad está desbordando los órdenes municipales y debe tener una reglamentación del orden nacional. Parece que muchas de las atribuciones de las necesidades de inversión, de las regulaciones y también de las articulaciones, como lo decía el viceministro Pavón, requieren una unidad o un ente dentro del propio ministerio que se encargue de la regulación del transporte municipal. Veo ahí pues un tema que vale la pena que lo dejemos como discusión. Yo no sé si usted tenga algún comentario al respecto o pasar inmediatamente a hacer la presentación de nuestros panelistas. Pues no quisiera desaprovechar esta oportunidad que me da doctor Chávez para manifestarme sobre ese tema. Yo creo que efectivamente necesitamos una política pública, y la palabra lo usó Berens también, integral, íntegra, y que sea de una sola unidad. Porque sin lugar a dudas hay unas facultades que tienen las regiones para reglamentar el uso del vehículo, pero yo creo que el tema ya se desbordó del ámbito regional. Y le voy a poner un ejemplo, doctor Chávez, el pico y placa. La medida del pico y placa pues es facultad de cualquier alcaldía de imponerla de acuerdo como quiera. Coincido plenamente con el doctor Berens de que esa es una medida restrictiva y nociva. Y tal ha sido la problemática y el caos a que hemos llegado nosotros en materia de movilidad, de que tenemos un paradigma y es restringir la movilidad para tener movilidad. Y eso pues obviamente tiene unos impactos muy negativos, lo mencionaba Berens, es como estar en cuarentena. Ya todos vimos el impacto económico de estar todos encerrados en cuarentena. El mismo fenómeno sucede, digamos, con las restricciones vehiculares y como lo mencioné al comienzo, yo creo que la movilidad es un derecho y yo creo que es una responsabilidad del Estado colombiano de garantizar esos derechos a las personas. Finalmente uno como ciudadano pues va a elegir de manera concienzuda, de manera responsable, cuál es el modo de transporte que mejor se ajusta a la disponibilidad, a la demanda de transporte. Entonces, unos usaremos patineta para un recorrido de 2 millas. Ese modo de transporte pues no lo podemos aplicar para ir al aeropuerto. Para conectar a la oficina pues no debería haber mejor transporte que el transporte público, por ejemplo. En fin, entonces hay una cantidad de necesidades que tienen las personas que las va a ir supliendo con diferentes modos de transporte y yo creo que es responsabilidad del Estado asegurar de que los ciudadanos tengan esa disposición. Entonces, yo sí creo que aquí tiene que haber un ente nacional que gobierne sobre eso. Una medida de restricción, por ejemplo, adecuada debería ser con criterio ambiental, no por el número de dígito de la placa. Y eso tendría un impacto muy importante. Yo lo mencionaba en mi presentación, el 60% del parque automotor ya tiene más de 10 años. Medidas como las de restricción que tienen en Chile o en Madrid hacen referencia y tienen como base la edad del vehículo. México tiene un sistema etiquetado bastante interesante, pero eso se da, digamos, en la medida que podamos tener una política pública con un marco nacional. Entonces, pues muchas gracias por esta oportunidad, doctor Chávez, y eso es lo que tendría por decir. Bueno, fantástico, muchas gracias.
Pues iniciamos entonces el panel Retos para el desarrollo sostenible en nuestras ciudades en materia de movilidad. Voy a permitir presentar a nuestros panelistas, voy a leer sus trayectorias en el orden que harán sus intervenciones y voy a empezar por Gabriel Contreras. Gabriel Contreras, pues es psicólogo, máster en estadística y administración, especialista en comportamiento del consumidor e investigador de mercados. Él es fundador y CEO de Cinetic, una empresa colombiana con presencia en México y Perú, y desde el 2009 apoya procesos de análisis de información, minería de datos, inteligencia artificial, investigación del consumidor y del mercado. Acompaña a sus clientes para responder las preocupaciones en el marco de una consultoría estratégica. Está José Stalin Rojas, de amplio reconocimiento en todos estos temas de movilidad y transporte. Bienvenido, Gabriel, bienvenido, José Stalin. José es director de la Observación de Logística y Movilidad de la Universidad Nacional, director y profesor de la carrera de Administración de Empresas de la Universidad Nacional de Colombia, posgrado en Calidad Total y Productividad de la Universidad del Valle, diploma universitario de Gestión de la Universidad de Rouen, consultor y asociado internacional de Business Clearinghouse. También nos acompaña Álvaro Rodríguez. Álvaro, bienvenido. Es el doctor del panel, ingeniero civil de la Escuela Colombiana de Ingeniería, doctor en transporte de la Universidad de California, profesor asociado del Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental, miembro fundador del Grupo de Sostenibilidad Urbana y Regional Sur de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de los Andes y miembro permanente del Comité de Movilidad Peatonal de Transport Research Board de Estados Unidos. Y finalmente nos acompaña como delegado de Pro Bogotá, Martín Anseleni. Martín es coordinador de proyectos urbanos de Pro Bogotá, arquitecto de la Academia de Arquitectura de Mendrisio, diseñador y coordinador de proyectos de diferentes escalas y características en el sector privado, multilateral, academia y en el sector público. El panel que gira, como bien lo dije, alrededor de los retos para lograr desarrollo sostenible en las ciudades, en la movilidad de nuestras ciudades, tendrá más o menos la siguiente lógica. Tendrá la intervención de nuestros panelistas en unos 7-8 minutos cada uno. Después de ello, tendremos un espacio para preguntas y para propiciar precisamente el debate. Gabriel nos va a hablar sobre algunos de los paradigmas y ejemplos internacionales y desde luego por su especialidad como psicólogo de los temas de comportamiento. También José Stalin trae un tema muy interesante y es los desafíos también de la ciudad, de la ciudadanía, la transformación y los hábitos que debe adquirir el ciudadano y la nueva cultura ciudadana alrededor de estos temas de movilidad y los desafíos de sostenibilidad. Álvaro traerá pues los elementos de una visión estratégica y los retos como está concentrado el foco de la conferencia y por último tendremos de parte de Martín una visión transversal y una visión asociada a la política pública en los temas de movilidad de ciudades como Bogotá. De manera que les damos la bienvenida y entonces le cedo la palabra a Gabriel para que empecemos el panel. Muchas gracias. Hola a todos la audiencia, mis compañeros de panel, un gusto estar con ustedes. Bueno, me gustaría iniciar la intervención pensando en sostenibilidad como un acto social. En efecto, la infraestructura, la tecnología tiene un rol significativo a la hora de construir esa sostenibilidad, pero cuando se hacen, digamos, paralelos entre las mejores prácticas que se han reportado, sin lugar a dudas, el cambio de comportamiento y la estructura del comportamiento y de la cultura tienen un rol significativo a la hora de lograr una mejor experiencia en vía y una mejor movilidad, porque son dos cosas que van de la mano. Generalmente hay movilidades que pueden ser inclusive muy productivas, pero la experiencia en vía es lo que es complejo y hace que, digamos, de alguna manera una buena movilidad se perciba aversiva cuando en realidad pues, es otro tipo de componentes dentro de la experiencia lo que están afectando. A la hora de construir comportamientos que promuevan sostenibilidad en las dinámicas de movilidad, digamos que hay, digamos, un paradigma que hay que poner sobre la mesa, que, digamos, está siendo utilizado en diferentes regiones del mundo a la hora de transformar comportamiento humano, y es el paradigma de la economía del comportamiento.
Técnicamente, los psicólogos y los economistas tienen un mismo objetivo de trabajo y es tratar de entender por qué la gente elige lo que elige y hace las elecciones que hace. Si uno elige no pasarse un semáforo digamos, elige pasarse un semáforo en rojo pese a que es peligroso, la norma dice que no, cuando uno elige irse a un margen de velocidad más alto, cuando uno elige un medio de transporte, está haciendo elecciones todo el día en calle, pero muchas veces elecciones parecieran irracionales y uno diría, venga, pero ¿por qué? Si hay tanta racionalidad, digamos, es racional cumplir la norma, es por protección, es por el bien común, es para que todos podamos movernos. La pregunta que se han hecho desde economía del comportamiento es por qué hay debajo de esos comportamientos aparentemente irracionales, por qué se sostienen en el tiempo y por qué son tan difíciles de extinguir. Y en esa dinámica entra entonces esta interacción entre psicología y economía para tratar de entender cómo estos factores inconscientes, culturales, digamos, pueden ser utilizados a la hora de movilizar comportamientos que ayuden a la sostenibilidad de la movilidad. Un ejemplo muy claro está, por ejemplo, en el metro de Alemania y el metro de Londres, en donde tienen unas escaleras eléctricas. ¿Cierto? Es un ejemplo muy clásico. Todo el mundo se superatosiga y se quería subir por las escaleras eléctricas para salir del metro, pese a que hay escaleras físicas. Entonces las escaleras eléctricas vivían llenas, pero las escaleras, digamos, físicas vivían completamente vacías. Eh, un poco al entender esa dinámica, pusieron un poco de sonido, digamos, en los escalones de las escaleras físicas, de las escaleras estáticas, con el objetivo de que las personas sintieran algún tipo de atracción hacia lograr conseguir el sonido y empezaron a utilizar las escaleras físicas en lugar de las escaleras, digamos, eléctricas. Por el estilo, hay en mil cantidad de acciones en donde la política pública está adoptando tanto marcos teóricos como metodológicos para hacer algo que llamamos nudging o empujones. Es tratar de entender desde el punto de vista inconsciente y cultural qué elementos promoverían la adopción y el modelado de un nuevo comportamiento que nos ayude en este orden a tomar la responsabilidad individual de un fenómeno que es colectivo. Paralelo a la adopción de la economía del comportamiento como tecnología, pero también como metodología de trabajo y de desarrollo de política pública, existe mucho el trabajo que debemos hacer desde la construcción de nuevas creencias y particularmente se ha reportado a nivel global una que va en contravía de esto de la sostenibilidad del ambiente y es las creencias asociadas al tokenismo. El tokenismo implica que la gente, en general nosotros, solemos pensar que no importa lo que hagamos, será insuficiente ante un problema tan grande. Esto es paralelo al medio ambiente y a la movilidad. Entonces, no importa si yo saco mi carro un día y me voy solo y me movilizo por la ciudad solo en un carro, pero pues es solo un carro, yo soy muy pequeño, el mundo está compuesto por muchas personas, eso no le haría daño al mundo. Digamos, lo mismo pasa con el cambio climático, ¿no? Entonces, si yo gasto mucha agua por la mañana, pero pues soy yo solo, yo no le hago tanto daño al planeta, es decir, mi daño no es tan grande porque soy muy minúsculo ante una masa grande de personas. Y ese tokenismo también está dado como a las conductas negativas, a creer que soy tan pequeño que no impactan, pero también a las conductas buenas, digamos, hacer algo bueno por la movilidad, hacer algo bueno por el ambiente, pues resulta siendo también percibido como algo muy pequeño ante el tema tan grande que lo significa. Entonces, hay una tendencia general de las personas a postergar su responsabilidad individual, esperando a que una gran masa lo haga para que se justifique el esfuerzo. En ese orden de ideas, creo que hay dos temas, un camino comportamental, en donde la política pública podría movilizarse a establecer estímulos para crear nuevos comportamientos de movilidad, dentro de los que se han registrado están este tipo de estímulos como el que les conté, pero también hay otro tipo de estímulos como la amplificación de horarios de trabajo, inclusive el mismo trabajo remoto podría llegar un poco a descongestionar. Desde otro punto está la construcción, digamos, de aspectos cognitivos, el cambio de creencias, como esta del tokenismo, que es una de varias que pueden estar limitando, digamos, la visión que tenemos de nuestra responsabilidad individual sobre el fenómeno. Pero también, digamos, existe un poco el uso, digamos, de conexión a Internet, que es una asociación un poco extraña, pero lo que se ha encontrado en diferentes estudios de experiencia en la calle, experiencia móvil, es justamente que a mayor conectividad, mejor experiencia. ¿A qué nos vamos?
que en los países, digamos, las obras civiles en calle, la ampliación de infraestructura, inclusive los defectos como trancones, horarios pesados, es algo que no vamos a poder cambiar, digamos, es una realidad con la que convivir. Sin embargo, en los países en donde están estos fenómenos y al mismo tiempo hay menor conectividad a Internet, la experiencia en calle es muy agotadora, generando un déficit significativo en la productividad de las personas. Hay experimentos en donde las personas durante un proceso de movilidad complejo pueden estar tomando cursos virtuales, estar viendo algún documento particular, estar escuchando música o escuchando elementos, y eso va un poco en parte de cómo la conectividad tendría que ser mucho más eficiente en momentos en donde la movilidad se convierte en algo difícil, para que la experiencia subjetiva de las personas no los agote emocionalmente y puedan continuar de alguna manera conectados a su productividad sin afectar obviamente sus indicadores de rendimiento. Entonces son como tres áreas de trabajo: desde la economía del comportamiento, desde el cambio de paradigmas y de creencias, que es más psicología cognitiva, pero también desde el uso de sustitutos, es decir, factores de distracción productivos, porque es un hecho que la calle es compleja, es un escenario aversivo, no solamente por la movilidad, sino por la seguridad y otros factores, pero en la medida en la que tengamos un sustituto de nuestra atención que al mismo tiempo sea productivo, generalmente solo da Internet, muy probablemente podamos tener una mejor experiencia en calle. Gracias, Gabriel. Le cedemos la palabra a José. José, bienvenido. Bueno, muchas gracias a la invitación del doctor Oliverio García de Andemos por este agradable encuentro, y un saludo muy especial al doctor Andrés Chávez, a Gabriel Contreras, Álvaro Rodríguez y Martina Aristizábal, sobre este tema de los retos y lo que podamos hacer en este futuro para mejorar la movilidad de los ciudadanos. Quisiera mencionar que un poco en la línea que nos contaba Gabriel sobre los aspectos intangibles que podemos hacer, porque ya sabemos que en la parte tangible, por ejemplo, infraestructura, pues eso se nos demora un poco. Quisiera dividir esta charla en dos partes. Uno, pues, mirar unas cifras de Andemos, apoyadas en algunos estudios de Nielsen y de Radar, sobre por qué la gente compra auto y motocicleta, y las cifras, por supuesto. Y después mirar cómo, a partir de estas cifras, proponer una serie de medidas intangibles mientras las soluciones de infraestructura se dan como tal. Lo que sí hay que mencionar de inicio es que pues vamos a estar en trancones por lo menos 5 o 10 años. Eso es para que nos vayamos aclimatando y de cierta forma resignando como tal. Pero de cierta forma, ante esa realidad, pues tomar medidas que están muy en función del hogar y los individuos. Miremos primero un poco las cifras que nos menciona Andemos y también que nos menciona Radar como tal. Se hizo, hace poco salió justamente en los periódicos, los motivos por los cuales la gente compra automóviles. Es un estudio de Radar muy interesante. El 50, cerca de la mitad, o un poquitico más de la mitad, la gente compra autos por gusto, un 5% por antojos y un 2% por temas de mejorar la calidad de vida. O sea, cerca de la mitad de los colombianos compra carros es por necesidad como tal. Y también este estudio está soportado en las encuestas de calidad de vida y es citado por el periódico El Tiempo. Nos menciona justamente que los estratos 2 y 3 y 4 concentran el 75% de las ventas en el año 2021 y lo que llamamos de 2022 como tal. Y el estudio de Nielsen, y ahí cierro esta parte, nos menciona que en el mundo también hay un tema aspiracional, pero también aquí en Colombia hay un tema como de necesidad. Estos temas de necesidad y también de mejora en la calidad de vida de los hogares, de forma relativa, por supuesto, hace que choca un poco con los argumentos de la publicidad de las ciudades de trasladarse al transporte público. Soy más explícito en este sentido. Cuando uno mira la publicidad o los argumentos con los cuales la administración pública, la Secretaría de Movilidad, invita a que las personas regresen al transporte público o elijan el transporte público, esos mensajes, y ahí voy muy en la vida de Gabriel, son como muy racionales. Contamina menos, no le hagas daño a la ciudad,
Esas argumentaciones, si bien son políticamente correctos, no atacan de fondo las decisiones de los individuos y la ciudad. Entonces pareciera que hay una especie como de desenfoque en la comunicación para convencer a la gente de que regrese al transporte público. Aún así, las motivaciones de compra de hogares y de individuos para comprar autos y motos siguen siendo muy por necesidad. Obviamente el tema de las motos es algo pues, que tiene una fenomenología muy diferente a de los autos como tal. También la cantidad de salarios mínimos para comprar auto o moto más la facilidad de crédito ha hecho que acceder a autos de gama media sea más fácil a lo largo del tiempo. Recordemos que hace como 20 años se necesitaban, no solamente se necesitaban como 100 salarios mínimos y el esfuerzo de 2 personas en el hogar para comprar un auto. Ahora eso ha cambiado. Una persona en el hogar con 2 años de experiencia, con sus salarios, ahí puede acceder a una moto y a un auto. Entonces, hay unas condiciones, un ecosistema, digámoslo así, para comprar auto y moto, a pesar de los trancones. Que ante ese panorama, como qué retos hay que son un poco intangibles, mientras las soluciones de infraestructura no llegan como tal. Esas soluciones que son un poco intangibles son ya un poco, se necesitan ser masivas para que realmente se descongestione la ciudad. Es decir, pueden haber iniciativas, pero si no son masivas, de nada nos sirven. Iniciativas como cuáles, y esa es la que queremos justamente dejar en el ambiente, es las modificaciones de los horarios. Es una primera medida que se ha intentado varias veces. Por diferentes motivos no ha tenido un impacto. Si bien hay iniciativas en el cambio de horarios, se necesita que sean masivos ahí. Eso un poco nos lleva también a las ciudades 24 horas como tal. Pero también eso nos lleva a que los sitios de demanda de tráfico, de sitios de destino masivo en algunos horarios de la ciudad, y, o sea, cuando la gente va al hogar, al estudio o a hacer vueltas, son las horas de la mañana y eso cambia a lo largo de la semana. Y también cuando la gente regresa. Esos horarios hay que colocarles especial atención. Pero ¿cómo modificar esos horarios? Pues se necesita un esfuerzo masivo de empresas, quizás para cambiar horarios de administración pública y de administración privada como tal. Pero también a futuro se necesita, y ahí aparece el tema del plan de ordenamiento territorial y la ciudad a 20 minutos, que se necesita pues casi una deslocalización de muchos centros de atracción de demanda, los colegios en el norte, las zonas industriales, algunos centros comerciales, y también significa colocar pues atracción de servicios públicos para que estemos cerca ahí. Lo que veo entonces que también donde se puede trabajar más es justamente en recobrar la confianza en el transporte público, pero también justamente en lo que nos decía Gabriel, los comportamientos colectivos. Hemos organizado una serie de foros con la empresa Primera Línea del Metro, son todos los jueves a las 6 de la tarde, y ahí el presidente de esa Primera Línea del Metro nos decía, miren, los retos que tenemos quizás son financieros o infraestructura, eso se puede solucionar. Pero él señalaba algo en el cual estoy de acuerdo totalmente, es ser buen vecino de las infraestructuras. ¿Sí? Decía, necesitamos construir las primeras líneas del metro donde haya una especie como de apego a esa infraestructura. Pero también señalaba, y es ahí donde estamos totalmente de acuerdo mucho con Gabriel y con el señor Ulloa, es justamente crear comportamientos colectivos para que esos sistemas de transporte masivo funcionen como tal. Él señalaba como ejemplo de que cuando se detiene un Transmilenio o un vagón del sistema metro, y si la gente no se sube en determinado tiempo, eso empieza a descoordinarse y desprogramarse. Esos comportamientos colectivos son necesarios empezar a crearlos ahora. Y como nos decía Gabriel, y nos decía el Premio Nobel de Economía, Peter Thaler, los empujoncitos, el concepto de libertad controlada, autoritarismo libertario, es necesario que se impere en la administración pública. O sea, la gente puede hacer lo que quiera, pero también la administración pública puede inducir comportamientos dentro del marco de las libertades individuales. Y es ahí donde podemos hacer énfasis
para que los motivos de compra de los autos quizás se conserven, pero que también las personas que por algún motivo no quieran puedan optar por el transporte público, también se pasen. Y si no vencemos ese desfase entre la publicidad con las necesidades, y si no avanzamos, en el tema de los comportamientos colectivos y cómo moldearlos dentro del concepto de autoritarismo libertario, estaremos enfrascados en el trancón. Así, de cierta forma, mientras la infraestructura se aplica. Gracias, José. Le cedemos la palabra a Álvaro. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias a Oliverio García y a Andemos por la invitación. Quisiera arrancar haciendo un comentario, una sugerencia, es que por favor no hagamos paneles de solo hombres. Yo sé que estaba invitada la doctora María Carolina Castillo, pero es importante que haya paridad y haya invitación para las mujeres. Bueno, arrancando y saludando a mis colegas de panel, quisiera arrancar quisiera tratar unos puntos. En la conferencia se llama ¿Cómo nos moveremos en el futuro? Voy a hablar un poco de las tendencias, de qué no funcionó después de la pandemia, de qué cambió después de la pandemia y cuáles son esos temas importantes para trabajar en el futuro. Se habla mucho sobre vehículos eléctricos y vehículos autónomos. Desde la Universidad de los Andes y el Grupo Sur hicimos una investigación sobre vehículos autónomos que ya socializamos con el DNP y con el Ministerio. Y pues queremos que no nos pase un poco lo que pasó con la movilidad compartida, y es que la regulación vino a salir 10 años después de que llegó la tecnología. Entonces, creemos que es importante en temas de vehículos autónomos y vehículos eléctricos empezar, sobre todo vehículos autónomos, empezar a trabajar. Creemos que nunca vamos a llegar a la autonomía 5 en Colombia, o al menos no en el corto plazo, entonces tendremos que tener unas regulaciones flexibles sobre ese tema. Y sobre los vehículos eléctricos, el tema de los recursos naturales para la producción de baterías nos deja siempre la pregunta de si vamos a tener los, 2.000 millones de carros del planeta, todos eléctricos, y si eso el planeta lo va a aguantar y si ese es el futuro de la movilidad en las ciudades. La pandemia llegó y nos dejó una cantidad de aprendizajes chéveres y hubo cosas que sí funcionaron, como el teletrabajo, pero hubo una cantidad de cosas que no funcionaron. Por ejemplo, el tema del escalonamiento de horarios que mencionaba el profesor José Stalin, es una cosa que pues la pandemia precisamente lo sugirió, y teníamos unos incentivos de salud fuertes para evitar el contagio, y no se logró. Yo creo que si bajo esas circunstancias no funciona, yo creo que es un tema pues que se logre de difícil manera en la práctica en condiciones normales de mercado. La segunda cosa que no funcionó fue la educación virtual 100%. Los colegios y los niños de colegio no aprenden en un computador, los estudiantes de pregrado no aprenden en un computador. Y es un componente importante de la movilidad en las ciudades, la movilidad de los estudiantes. Sí puede pasar que algunas clases se lleven de manera virtual dentro de un curso, por ejemplo las de programación. Cuando yo enseño código, los estudiantes aprecian poderlo hacer virtualmente porque tienen al lado el computador. ¿Qué cambió después de la pandemia? Y esto sí que es interesante. Hicimos una investigación sobre teletrabajo en Bogotá y encontramos que la gente sí cambió su manera de trabajar. Estoy seguro que aquí todos, o de los que están escuchando, muchos trabajan desde casa al menos 1 o 2 días a la semana. Eso era impensable hace 3 años. Pero el teletrabajo también nos dejó unos problemas y unas malas noticias. Esto es primicia, estamos publicándolo en la revista precisamente del Transport Research Board, y es que las personas que son más propensas a teletrabajar son aquellos que usan transporte público. Infortunadamente, aquellos que tienen un nivel de satisfacción más baja con su modo de transporte son quienes van a tener un incentivo extra a quedarse en la casa. El del carro feliz va a la oficina, el de la bicicleta va feliz a la oficina,
el que va a pie va feliz a la oficina, pero el que usa transporte público, que tiene una calificación de 2.7 sobre 5, pues va a querer quedarse en la casa con una mayor probabilidad. El teletrabajo trae otras cosas. El teletrabajo no es que el empleado haga lo que quiera, se necesitan unas disciplinas, organizar los días, formalizar los contratos, y creo que la regulación de Colombia, si bien desde hace años lo permite, requerimos unos refinamientos. Y ese teletrabajo le ha dado calidad de vida a las personas. Estar metido 1 hora y media de ida y de vuelta 1 hora y media no es calidad de vida para nadie, y el teletrabajo es una cosa que le ha dado calidad de vida a muchas personas. La tenencia de carro y de moto aumentó gracias a la pandemia, y como lo decía el profesor Fernández, y como también lo decía Oliverio, la moto al final es una necesidad de unas personas que no tienen acceso a un sistema de transporte público colapsado y de mala calidad. Y entonces hay que trabajar mucho en un sistema de transporte público que genere experiencia, satisfacción y que tenga la capacidad para las personas. Hasta ahí digamos que he hecho como mi barrido de lo que hemos tenido hacia atrás, pero no he hablado del vehículo del futuro de la movilidad. Y el vehículo del futuro de la movilidad, pues ya casi tiene 200 años y se llama la bicicleta. Si bien yo no soy un defensor a ultranza y mejor dicho, un defensor de la bicicleta 100%, pues nosotros escribimos un libro de ciclismo urbano que fue el más vendido en la última feria del libro en los stands universitarios. Y este libro precisamente aboga sobre la importancia de diseñar cicloinfraestructura no pensada desde la ingeniería, sino pensada en la ciudad. Y ese es el futuro de la movilidad. La ciudad de los 15 minutos, donde la persona pueda llegar y acceder a sus actividades caminando o en bicicleta, que no tenga que desplazarse todos los días 8, 10, 15, 20 kilómetros, y que pueda hacerlo cuando va a hacer viajes largos en un sistema de transporte público bueno, para que las vías, que si bien yo también estoy en desacuerdo con el pico y placa, pues es necesario que haya alguna manera de que los sistemas productivos y la carga se puedan mover dentro de una ciudad, y que si levantáramos el pico y placa, la inmovilidad llevaría a que los costos dentro de la cadena de producción y suministro pues fueran brutales, y que no se pues lograra que nuestro sistema productivo pues fuera digamos bueno. ¿En qué trabajar en el futuro? Para mí en lo que deberíamos trabajar aquí en Colombia, en nuestro transporte urbano, es pensar en grande. Y para pensar en grande hay que pensar en infraestructura. Entonces, si me preguntan qué es lo que hay que hacer en movilidad, es infraestructura. Recientemente, pues bueno, tuve la oportunidad de volver a la Ciudad de México. Me llama la atención la cantidad de posibilidades de movilidad que hay. No sé, 10, 12 líneas de metro, sistemas BRTs, infraestructura para bicicletas, infraestructura para el carro, y no para el carro, para la gente que se mueve todos los días al trabajo, sino para que nuestro sistema productivo, nuestra industria, nuestra agricultura, todo nuestro sistema productivo se mueva, que se mueve, sabemos muy bien, en camiones. Y ahí hago un paréntesis, yo no estoy de acuerdo con Oliverio en el tema de los ferrocarriles en Colombia. Yo creo que es un tema de mercado y la gente tiene una visión romántica sobre los ferrocarriles. Es un modo de transporte maravilloso. Yo soy empático con eso, estoy de acuerdo con los metros, una cantidad de cosas, pero hay una presentación en el canal del Grupo Sur de YouTube de una investigación de la Facultad de Economía, donde se muestra que los ferrocarriles pues son rentables en ciertas circunstancias, en el plano, cuando es un solo origen y un solo destino. Por eso Colombia es de los mejores países en números de eficiencia de sus ferrocarriles por los ferrocarriles de carga. Pero en un lugar montañoso con tantas ciudades importantes en la mitad de las cordilleras, la investigación muestra que no es un sistema que sea sostenible y rentable con el mercado, y pues no estamos para subsidiar
pues ese tipo de sistemas de transporte. Y además de la infraestructura, yo quisiera dejar como último tema, aprovechando también lo que el viceministro nos mencionó, es en el cambio urgente de nuestra regulación de transporte. Nosotros necesitamos cambiar de carácter muy urgente nuestras leyes. Nuestras leyes de transporte son de hace más de, ya casi de 30 años, de los 90, y no hemos sido capaces de regular las aplicaciones de transporte, no hemos sido capaces de regular la mensajería, los vehículos autónomos ya van a llegar, no hemos sido capaces de ponernos a tono con las necesidades que tienen nuestros sistemas de transporte y la tecnología. Entonces, pues no siendo más, les agradecemos mucho, o les agradezco mucho a Andemos, a Oliverio, a todos los panelistas, y bueno, muchas gracias. Álvaro, gracias, muchas gracias. Y tomamos nota del llamado de atención, tienes toda la razón. El panel solo masculino tiene el vacío del aporte y del conocimiento y la experiencia que tienen mujeres en el tema de movilidad expertas en Colombia y que estarán presentes en un segundo evento o en un evento futuro de Andemos. Pasemos entonces a la intervención de Martín y nos quedarían después de los 7 minutos de Martín unos pocos minutos para redondear algunas ideas y algunos comentarios que hemos recibido en el chat. Adelante, Martín, por favor. Andrés, muchas gracias. Sí, en efecto, yo vengo en reemplazo de una mujer. Espero dar su talla. Quisiera desde Pro Bogotá contribuir a la conversación con tres aspectos que considero que son esenciales para el buen flujo y el bienestar alrededor de ese ejercicio que todos tenemos diariamente de movernos. Desde una perspectiva del urbanismo, desde una perspectiva, yo soy arquitecto, desde una perspectiva de la planeación urbana, que es lo que hacemos en nuestro equipo de desarrollo sostenible en Pro Bogotá. En primer lugar, la importancia de la planeación. Cuando se habla de movilidad, normalmente se habla, cuando no estamos en escenarios expertos como el que tenemos aquí, se habla de pico y placa, se habla inclusive de aplicaciones, se habla de cómo contaminan los buses, pero no se habla del plan de ordenamiento, que posiblemente es, o el desarrollo de las fases de contratos, de diseños y de obras de las infraestructuras que ya se han mencionado que se necesitan en las ciudades colombianas. En segundo lugar, quisiera hablar un poquito de la intermodalidad desde la perspectiva digamos, del transporte o de sus consecuencias para el transporte en Bogotá, en la región y en general en el país. Y en tercer lugar, resaltar el comentario que hizo Álvaro hace un momento, que tiene que ver con la necesidad de desarrollar infraestructura en nuestro país. El primer punto, que tiene que ver con la planeación urbana, es esencial, ¿no? En primer lugar, todas nuestras grandes ciudades, Medellín, la región Caribe, entendida como una gran área metropolitana, Bucaramanga, o pues el Valle de Aburrá, porque no podemos hablar de la región de Medellín, sino el Valle de Aburrá, la región Caribe, Bucaramanga, Cali y Bogotá, y también otros nodos, como por ejemplo son las ciudades del eje cafetero, etcétera, ya no pueden ser entendidas como lo que eran hace relativamente poco tiempo, hace 30 años o hace 40 años, que eran ciudades donde el gobierno de la ciudad regía sobre el transporte de la ciudad, y donde mal que bien la Secretaría de Movilidad y posteriormente los Transmilenios, las empresas de BRT de alguna manera tenían gobierno sobre el transporte de esa ciudad. Hoy en día las ciudades son regiones metropolitanas, algunas convenientemente consolidadas desde el punto de vista jurídico, otras no. Tenemos una oportunidad en el caso de Bogotá tremenda con la generación de la ley de la región metropolitana, con la emisión de esta ley. Hay que materializarla. Dentro de las funciones de esta ley está la generación de una empresa regional de movilidad, y hay que abrazar esa iniciativa para que realmente podamos formalizar las conexiones regionales. A eso digamos que lo quiero relacionar con el tema del plan de ordenamiento territorial de Bogotá y con el modelo que trae ese plan, independientemente de las visiones y de las consecuencias que tenga el plan. Y
y de los otros planes que ha habido en Bogotá, el de la administración anterior, el de la administración Petro, que fue la anterior que se cayó, tenían modelos de ciudad que generan unas consecuencias para la movilidad. Se sabe que Bogotá en los próximos 12, 15 años va a recibir algo así como 1 millón de viviendas. Estamos hablando de la población de un Copenhague y medio. Y Bogotá tomó la decisión con el plan de ordenamiento territorial de no asumir esas viviendas. Es decir, mire, yo voy a asumir parte de esas viviendas, la mitad más o menos, las demás vean a ver qué hacen allá afuera en los municipios que, y eso lo hemos visto en Pro Bogotá con cierta claridad, en términos muy generales, salvo un par de casos de Soacha, Madrid y Mosquera, están queriendo, al contrario, cerrarse, no habilitar suelo para generar ciudades densas. ¿Qué es lo que nos espera? Y esto no solamente le aplica a Bogotá, sino que le aplica a todas las ciudades, digamos, grandes y medianas del país, es un gran desarrollo suburbano. Colombia es un país de ciudades, eso es maravilloso, y es un país de ciudades relativamente compactas. Entonces, promover esas ciudades compactas, aquí todos ustedes lo sabrán y seguramente que nos escuchan también, es mucho más eficiente desde el punto de vista del transporte. Esa ciudad de los 15 minutos que está prevista en el POT para nuestra ciudad de Intramuros en Bogotá es muy conveniente, se fomenta por medio de la mezcla de usos, de modos de transporte de cercanía, como la bicicleta, el peatón, etcétera. Pero hay que pensar que hay una ciudad que se está expandiendo y esa ciudad no va a ser la ciudad de los 15 minutos, sino la ciudad de las 2 horas y media. Entonces hay que poner, digamos, un ojo cuidadoso sobre el tema del planeamiento y las consecuencias que eso trae para la movilidad, y yo creo que en eso los planificadores tenemos mucho que aprender digamos, de la técnica, de la ciencia, de la movilidad y llevar los planes a números, ¿no? Se está bloqueando la LO, se está bloqueando las Américas, se está bloqueando la avenida Suba y eso tiene unas consecuencias grandes para la conectividad regional. En segundo lugar, el tema de la intermodalidad, y es un poco también salirnos de esos dogmas de que el tren es bueno, el carro es malo, la bicicleta es buena, la moto es mala, ¿no? Y empezar a entender, o más bien empezar a transmitir el discurso de que es conveniente generar un sistema intermodal en las ciudades y entender muy bien qué sirve para qué, ¿no? El cable, que tiene una capacidad de carga baja, es tremendamente conveniente para los barrios de ladera, por ejemplo. El BRT, que tiene una capacidad de carga enorme y además de eso cuesta 10 veces menos que un tren o un Regiotram, es muy conveniente para una economía como la colombiana, no solamente para el transporte local, llamémoslo así, de las ciudades, sino también pensar en BRTs regionales, ¿por qué no? Ustedes saben, queridos copanelistas, que la estación que más carga de todo el sistema de Transmilenio es la estación de Soacha. Entonces, ¿por qué no pensar en que el BRT, que es mucho más económico que las líneas férreas, también pueda de alguna manera, así sea provisionalmente, salir a la región, y el BRT, digamos que tiene un carácter de alta capacidad de carga y una, digamos, impacto urbano intermedio, por decirlo así, en términos de gálivos, de pendientes, de radios de giro, etcétera, de lo cual yo no soy experto. Y por supuesto los transportes de cercanía de esa ciudad de 15 minutos, ¿no? Generar realmente una infraestructura segura, agradable. Por ahí se mencionaba de la importancia de la experiencia del viaje, no solamente el viaje entendido en términos de tiempo, sino también de cuántas veces tengo que cambiar de modo, qué tan fácil es montar la bicicleta al tren o al cable, o etcétera, qué tanto riesgo tengo yo de que me vayan a robar, qué tan limpio está el andén, y cosas que son que tienen que ver casi que con el diseño, con el buen diseño de esa infraestructura. Que me lleva al último punto, que es el tema de la infraestructura. No quiero detenerme, pero creo que es esencial que hablemos de la necesidad de generación de infraestructura en nuestro país. En primer lugar, infraestructura de conexión regional, y en segundo lugar, pequeñas infraestructuras en la ciudad que ayuden a contribuir al desarrollo de esa experiencia. Con esto cierro. Los temas, digamos, que traigo para que discutamos en este pequeño tiempo de cierre es la necesidad de la planeación, la necesidad de llevar digamos, un discurso científico a la intermodalidad y por último, la necesidad imperativa de desarrollar infraestructura. Gracias, Andrés.
Bueno, un poco, digamos, resumiendo algunas reflexiones en general, propondría, digamos, pensar en esa movilidad futura desde la responsabilidad individual, pero también desde la responsabilidad institucional. La movilidad como tema esencial es una necesidad adaptativa de todos, siempre vamos a tener que hacerlo, y nuestro comportamiento y nuestras elecciones durante ese proceso de movilidad van más allá de la modalidad de transporte que utilizo. Digamos, los componentes cívicos, los componentes inclusive de tipo formal, digamos, son convenientes al mismo tiempo que las definiciones de qué medio uso, qué canal utilizo, por dónde me voy. Creemos entonces que en efecto, digamos, solamente limitar la movilidad al plano, digamos, digamos, de la infraestructura, de las dimensiones urbanas o de las tecnologías o de las regulaciones, pues le quita al ciudadano la responsabilidad que tiene de generar una buena experiencia en calle, que al margen de cualquiera de los anteriores factores, sin que estos no sean, por supuesto, digamos, significativos, pareciera ser un foco importante de atención en estos próximos años. Digamos, no vamos a tener una movilidad fluida en lo que viene. La única manera que tenemos es hacernos la vida tranquila y que el ciudadano aprenda y adopte comportamientos que lo hagan partícipe de la responsabilidad que tiene sobre la movilidad. Y creemos que en esa dimensión los esfuerzos en efecto son insuficientes, los esfuerzos distritales, nacionales, son insuficientes, digamos, no solo es la comunicación, creo que hay que intervenir a una capa mucho más intensa en los incentivos de movilidad que hay. Otra vez andaba con el micrófono apagado. No, muchas gracias a todos los panelistas. Interesantísimo los aportes que nos han dado. Sin duda, tenemos un gran reto, ¿no? A nivel de país y de regiones para buscar una solución a un problema, pues, de movilidad que se ha vuelto caótico. Yo me inclino a pensar mucho, escuchándolo a ustedes, que mucho de esto parte también de identificar las necesidades de movilidad de las personas, entender muy bien, como lo mencionaban, qué motiva que una persona use un medio de transporte a otro, ¿no? Y comenzar a entender cuáles son las necesidades que hay de movilidad. Sin duda, digamos, el modo de transporte no motorizado, pues es muy conveniente, de acuerdo a unas condiciones también climáticas, para satisfacer unas necesidades de desplazamiento de cortas distancias. Pero también coincido de que pues, el problema va mucho más allá de usar una bicicleta o andar a pie. El problema implica una planificación. Coincido plenamente con lo que se expuso en este panel. Yo creo que el punto de partida es ese. Creo que el POT juega o debería jugar un rol muy importante en esa visión de largo plazo de dónde queremos estar en materia de movilidad, en cuanto a tiempos de desplazamiento, en cuanto a oferta, en cuanto a infraestructura, en cuanto a calidad, en cuanto a diversificación. Yo creo que no hay una solución única, yo creo que la solución es muy plural acá. Y creo que la metodología para buscar esas soluciones, me voy mucho por lo que dijo
creo que fue Eduardo Berens, algunos de los panelistas, me gustó mucho el término de los 3 tiempos, ¿no? En el corto plazo, sin duda alguna, hay muchísimo por hacer en materia de planificación, de incentivos a esa movilidad para cambiar criterios, la importancia de tener reglas claras. Eso no solamente lo que está haciendo, digamos, el Ministerio de Transporte, lo mencionaba alguien acá, no sé si era José Stalin, pero sin duda alguna necesitamos actualizar nuestra normatividad, ¿no? Hoy en día, con el uso de las plataformas, una cosa que no se mencionó aquí mucho, seguramente es, pero está ahí y lo usan, y lo usan hoy en día los muchachos, el tema del vehículo compartido, ¿no? Y sin duda lo que nos ha traído estas nuevas economías con la virtualidad ha sido la digitalización o el impulso de la digitalización, y ahí creo que hay unas oportunidades muy importantes para simplificar lo que seguramente mañana van a ser el desarrollo de las ciudades inteligentes y permitir de que los vehículos estén más conectados, y eso sin lugar a dudas va a dar mejores opciones de desplazamiento y mejores decisiones sobre qué rutas tomar. En mediano plazo, pues sin duda el aumento de la capacidad transportadora en diferentes medios de transporte, hay que mejorar la calidad, es decir, la gente no está usando el transporte público pues porque no se siente cómodo usando el transporte público, entonces hay que cambiar eso para promover el uso del transporte público. Cuando uno va a Europa, pues usa el transporte público para desplazarse de un lado a otro, cosa que seguramente muchos no lo hacemos acá en nuestro país. Y en el largo plazo coincido de que el tema de la infraestructura es fundamental. Otro tema que se tocó acá es la idea de descentralizar un poco las ciudades. Me parece de que, y lo hemos visto, no importa qué tanta infraestructura le meta uno a la ciudad, si esas ciudades siguen aumentando su población, pues van a seguir llenando pues las carreteras. Entonces yo sí creo que aquí hay unas nuevas teorías que se pueden desarrollar en cuanto al tema de la descentralización de las ciudades, ¿no? Yo no sé qué preguntas hay, si alguien nos puede anunciar preguntas. El equipo lo vamos a manejar, de las preguntas lo vamos a manejar ¿por dónde? ¿Por acá o por dónde? Oliveri, ya estoy aquí, pues nada más triste para un moderador que una falla de tecnología en el momento de las conclusiones. He tomado nota de algunos de los comentarios, voy a hacer un par de comentarios. Por ejemplo, Francisco González comentaba dentro de los comentarios aquí del foro, los problemas que en la calidad del servicio terminan ahuyentando al ciudadano la utilización del servicio de transporte masivo. Fersan también hacía referencia sobre el tema de seguridad, que lo estábamos comentando con anterioridad. May Pérez habla de la importancia, algo similar de lo que estaba anotando Álvaro, alrededor de la pirámide invertida, empezando por el caminar, pedalear y transportar, un poco bajo la filosofía de los DOTs del desarrollo orientado al transporte. Y una pregunta también muy interesante que decía: si tenemos una baja motorización en Colombia, ¿qué sentido tiene estar invirtiendo en infraestructura? Quiero dejarle a los panelistas planteados estas participaciones o estas preguntas que están formulando nuestros, participantes en el foro, y quisiera agregar un conjunto de conclusiones que redondean los planteamientos que está haciendo Oliverio. Inmediatamente le cedo la palabra a ustedes. Hoy, como retos, he destacado acá de sus intervenciones una urgente necesidad de mejorar la oferta de infraestructura en todas las modalidades de transporte. Lo segundo, una regulación integral y sistémica. El tercero, un mejoramiento sustancial en la calidad y seguridad del transporte masivo. El cuarto, una referencia hacia la transición energética, y ahí destaco la pregunta que hacía Álvaro: transición energética, pero también teniendo en cuenta de dónde vamos a proveer esta energía y en qué condiciones. Una referencia a lo que estaba diciendo Martín sobre la importancia de la intermodalidad.
las dos intervenciones que han hecho también José y Gabriel sobre los cambios de comportamiento y los desafíos de la generación de una nueva cultura en la medida en que vamos haciendo transición o incorporando nuevas infraestructuras de transporte, y finalmente la importancia de la planeación y la importancia, digamos, de adoptar estos marcos normativos que están ingresando en la región para hacerlos más eficientes y seguramente, al igual que la regulación, más sistémicos. Estas conclusiones quisiera cederles para no excedernos más del tiempo, que cada uno de ustedes tuviese unos 2 minutos para redondear y dar sus comentarios sobre las conclusiones que estoy señalando, pero también para darle respuesta a las personas que han participado en el foro también. Entonces, si les parece, nos devolvemos o continuamos en el mismo orden, Gabriel, José, Álvaro, y le damos el cierre a Martín. Muchas gracias. Bueno, desde mi campo particular no tengo mucho para ofrecer como respuesta a esas preguntas en específico, más allá que reconocer que la cultura se come a la estrategia a la hora del desayuno. Es decir, de alguna manera podemos mejorar, digamos, la infraestructura, podemos mejorar la dinámica, digamos, de movilidad, los medios, inclusive, digamos, ser energéticamente más eficientes. Sin embargo, si las personas se siguen comportando de la misma manera, si siguen priorizando los incentivos de corto plazo versus los incentivos de largo plazo, si esos vectores culturales no se mejoran, pues vamos a seguir teniendo infraestructura afectada, dañada, maltratada, un mal uso de la misma infraestructura. Digamos, esos son factores mucho más sistémicos que se basan en factores culturales, que deben ser intervenidos en simultáneo con estos factores, digamos, técnicos, logísticos, regulatorios y de infraestructura que sin lugar a duda no les resto importancia. Sin embargo, resalto, digamos, el rol que tiene el ciudadano en ser protagonista de su movilidad, ¿no? Gracias, Gabriel. José. Estoy de acuerdo, digamos, en buena parte de lo que han dicho los conferencistas y invitados a este foro. Obviamente la planificación es el secreto de todo, el plan de ordenamiento territorial, ese es el marco en el cual los debemos hacer, pero también hay que recordar que estamos planificando el transporte desde hace mucho tiempo, y desde hace mucho tiempo nuestro transporte sufre de congestión. Entonces, si bien los vectores que organizan el transporte pueden ser las normas, también es el comportamiento colectivo. Hay ciudades que tienen planificación urbana, planificación de transporte desordenadas. Hay ciudades que, por el contrario, también tienen planificación y están muy organizadas. Y la piedra angular es justamente las decisiones de los individuos y las decisiones de los hogares y poder organizar esto. El plan de ordenamiento territorial nos da un buen cajón y la idea es estar ahí, no desorganizadamente, sino organizadamente, y eso, la infraestructura nos ayuda, por supuesto, pero también vuelvo al tema del autoritarismo libertario que puede ejercer las autoridades públicas, pueden inducir comportamientos para mejor utilizar el transporte público, o cuando utilicemos el transporte privado, lo hagamos de forma racional y consciente para el beneficio de la ciudad. Muy Gracias, bien. José. Álvaro. Gracias. Teletrabajo. El teletrabajo es realmente la medida que más va a resolver la congestión y va a reducir las externalidades del transporte. Y lo repito como también pues lo han dicho otros panelistas. Martín, por ejemplo, infraestructura. El planificar las ciudades y pensar en grande, lo repito. Voy a ciudades intermedias frecuentemente y veo que pues de alguna manera Bogotá se pensaron grandes corredores y en su momento se pensó en grande. La Avenida de las Américas fue pensar en grande. Hacer el aeropuerto El Dorado en los años 60 fue pensar en grande. Volvamos a eso. Es decir, cuando yo veo las ciudades intermedias dejando unas calzadas pequeñas, unos derechos de vías pequeñas, la conexión entre las ciudades y nuestros sistemas de autopistas que ya van siendo un poco mejores, la conexión con nuestros puertos empieza a ser muy pobre. Yo pensaría en hacer vías
circunvalares a las ciudades, seguir invirtiendo en metros, seguir invirtiendo en, vías interurbanas, en puertos, en aeropuertos. Tenemos que seguir trabajando en eso, teletrabajo e infraestructura. Gracias, Álvaro. Martín. Sí, como para cerrar y no redundar, a esa pregunta que hicieron, ¿por qué si la tasa de motorización en Bogotá es tan baja, por qué hacer infraestructura? Y precisamente por eso hay que hacer infraestructura de transporte público. Definitivamente las ciudades necesitan unos buenos sistemas de transporte público que realmente compitan con algunas de las cosas que el carro tiene. Otras cosas que el carro tiene, que los mixtos tienen, son maravillosos, de aquí a que logremos tener una matriz de transporte de carga férreo, por ejemplo. Yo creo que falta bastante y es, digamos, difícil llevar la carga al centro de las ciudades. Entonces, pensar en esos sistemas de abastecimiento de última milla con carros, llamémoslo así, con pequeños camiones, con carros eléctricos, motorizados, eso es un tema, digamos, técnico, pero definitivamente planear cómo funcionan las redes de transporte. En los barrios de ladera, las personas en Ciudad Bolívar, antes de que se hiciera el Transmicable, decían, voy a ir a Bogotá, ¿no? Y se demoraban 1 hora yendo a Bogotá, al Portal Tunal, para empezar su camino hacia dentro de Bogotá otra hora más, ¿no? Entonces, y eso sucede en por lo menos otros 6 o 7 puntos de la periferia oriental y suroriental y sur de Bogotá, ¿no? Lo mismo pasa con las personas que viven en la región, ¿no? Que tienen necesidad de infraestructura. ¿Y por qué no pensar en que realmente se genere una infraestructura de pequeña escala? Bogotá, y perdónenme ejemplificar con el caso de Bogotá, si estamos en un contexto nacional, hay espacio en las vías, ¿no? Los vehículos ocupan mucho espacio y en la medida en que ese espacio, los vehículos mixtos, se reemplace con bicicletas o con transporte público, vamos a aprovechar mucho mejor ese espacio. Los barrios, todos los barrios de origen informal, entre comillas informal, de las ciudades colombianas tienen una tasa bajísima de personas que utilizan o que tienen un carro particular, inclusive la moto. Entonces, y asimismo tienen unos índices de espacio público pequeñísimos, de menos de 1 metro cuadrado de espacio público por habitante en promedio. Entonces, ¿por qué no pensar que las calles se conviertan en espacios públicos que generan un transporte, digamos, eficiente desde el punto de vista de los tiempos de movilidad, pero que también sean un espacio para estar seguro para las personas que viven en los barrios? Entonces, la infraestructura no es solamente pensar en hacer calles, y la ALO no es solamente una calle, sino es realmente un eje de conexión, o sería pues un eje de conexión regional que puede tener cualquier connotación de espacio público, de transporte público, también para los mixtos y para la carga. Y eso no quiere decir que estemos solamente pensando en una vía asfaltada para carros, ¿no? Sino la infraestructura es algo mucho más complejo. Por supuesto, la infraestructura que se está haciendo hoy, y yo creo que hay que hacerle un llamado en general a los ingenieros civiles, y lo digo como arquitecto, y en general a los planificadores, a que hagamos una infraestructura arquitectónica, bella, arborizada, que las estaciones del metro se hagan como las que se planearon para la primera línea del metro de Bogotá, y no tanto como las que se hicieron para la primera línea del metro de Medellín. Medellín ya está haciendo unas cosas mucho más bonitas en el Regiotram y otras cosas. Entonces, generalmente, estamos aprendiendo en términos generales a que esa infraestructura de movilidad construya ciudad y no sea solamente un tubo para moverse rápido, ¿no? Gracias, Martín. Pues un agradecimiento a todos los asistentes al foro por acompañarnos esta mañana, a nuestros panelistas también la gratitud por su participación y su contribución al debate, y Andemos un agradecimiento por propiciar este espacio. Oliverio, muchas gracias y quedamos en tus manos para el cierre. Muchísimas gracias, Andrés. Qué panel tan interesante. Acojo el llamado de atención para invitar a las mujeres. Vamos a organizar un panel de mujeres que seguro tienen mucho que decir. De pronto hasta invito a mi señora, porque mi señora voltea todo el día. Esa sí está en la calle todo el día volteando, trayendo, comprando, llevando los chicos a un lado, trayéndolos, de manera de que si hay alguien que use nuestras vías urbanas son las señoras. Quisiera simplemente, sobre una pregunta que hiciste sobre el índice de motorización relacionado con
la infraestructura vial, agregar lo siguiente. Colombia tiene unos bajos índices de motorización por una política pública orientada a la tenencia del vehículo viejo. Y eso es lo que hace de que ese marcador sea tan bajo. Es decir, nuestro parque no rota. Y eso explica por qué tenemos una flota obsoleta y cada vez envejece más. Es decir, cada vez nuestro parque va a rotar menos. Y eso sí es un problema. Diferente al tema de la infraestructura, pero sí bueno, y en parte aliviaría, porque si nuestro parque rotaría más, pues habría menos acumulación de vehículos viejos en nuestras carreteras que tienen un altísimo impacto ambiental. Entonces, simplemente para hacer esa aclaración y nada, y lo último es manifestar mi total complacencia por la calidad de los panelistas que tuvimos acá y en general de todo el evento que tuvimos hoy. Me parece que las conferencias fueron supremamente interesantes. He tomado atenta nota de muchos temas que vamos a desarrollar hacia el futuro y bueno, y contar con todos ustedes pues para que, y la invitación es a que trabajemos en conjunto para que le demos una solución a estos problemas que pocas veces lo abordamos. Muchas veces hablamos de sí, la tecnología de los vehículos, de la reducción de las emisiones contaminantes, pero si hay algo que nos está afectando a los colombianos, ha sido o es el sacrificio que estamos haciendo y el tiempo que estamos enterrando nosotros en plata y en salud en esos trancones. De manera de que muchísimas gracias a todos por estar acá y espero verlos pronto. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego, muchas gracias. Buen día.